Amigos, bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder. Usted tiene el derecho a saber el contenido de la información que se encuentra en organismos y funcionarios públicos. Esta información ha sido obtenida con los dineros del contribuyente. Pertenece al pueblo. Les saluda Cristian Maradiaga, Ronald López, Raúl Oquelí y su servidor Carlos Paz López. Buenas tardes, Ramón Ochoa. Muy buenas tardes, don Carlos Paz. Saludamos a todo el pueblo hondureño que está pendiente de Cuarto Poder, un programa que llega gracias a Diario Digital elpulso.hn. Visite www.elpulso.hn, una nueva forma de informar, y gracias también al Observatorio de El Poder. Un tema interesante para los hondureños. Esta tarde hablar de los derechos de la mujer, del tema laboral de la mujer, ya que este fin de semana, el día de ayer específicamente, se conmemoró a nivel internacional el Día de la Mujer. Así que con nuestras invitadas, don Carlos, vamos a avanzar en este tema importante. Buenas tardes. Buenas tardes. El trabajo doméstico de la mujer, como elaborar la comida, lavar y aplanchar los chiringos, el aseo de la casa, no se considera como trabajo porque no recibe una remuneración. Solo el trabajo por el que se obtiene una paga es el que se habla que es trabajo. Y en el caso de la cultura nuestra, y yo creo que en muchas culturas, la mujer hace estas labores prácticamente como alimento por trabajo. La revolución industrial incorporó a la mujer al proceso de producción masiva, particularmente en la manufactura textil. El 8 de marzo, que celebra el Día Internacional, y que no es celebración, sino conmemoración, es en honor al sacrificio de esas valientes mujeres que luchaban por tener mejores condiciones laborales, mejores condiciones de vida y por un trato equitativo. ¿Cuál es la situación en Honduras, donde todavía existen patronos que creen que la mujer debe de trabajar, pero no tener iguales condiciones laborales e incluso de paga? Nos acompaña esta tarde la licenciada Regina Fonseca, del Centro de Derechos de Mujeres, y Doris Alejandrina Gutiérrez Espinosa, diputada al Congreso de la República. Bienvenidas a Cuarto Poder. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias por acompañarnos, diputada, un placer. Bienvenida a Cuarto Poder. Muchas gracias, que hace días no venía a esta radio. Gracias. Me siento un poco extraña, pero bueno, sé que este programa es un poco reciente, ¿verdad, Carlitos? Sí. Y bueno, nos alegra porque es un espacio muy importante, de 4 a 5 de la tarde, y que a veces uno vaya regresando de algunas actividades, lo puede escuchar por la radio, sino también por las redes. Entonces, gracias de veras por invitarme. De verdad que es importante compartir con compañeras como la compañera Regina Fonseca, una eterna luchadora por los derechos de las mujeres a través del Centro de Derechos de Mujeres, que es una organización pues muy respetada y que de una u otra manera pues apoya muchísimo lo que es la situación de muchas mujeres que sufren de violencia y otras situaciones de desigualdad en esta patria, hoy por hoy en una situación de crisis muy grave. Muchas gracias. Licenciada Fonseca, tenemos conocimiento que hacen un trabajo cercano con las fábricas en el país que trabajan o que funcionan bajo los regímenes especiales. Hay en todo el país, pero mayoritariamente en la zona norte. El Código del Trabajo es de la mitad del siglo pasado. Muchas de las actividades productivas, económicas, no están establecidas, porque incluso se hizo para una región casi en particular, donde se llevó a cabo el movimiento huelguístico. Pero también se sabe del trato que le dan a las mujeres que trabajan en las maquilas. No hay pruebas, pero se han hecho denuncias que llegan al grado incluso de ponerles pañal para que no hagan uso de los sanitarios. ¿Qué conocen ustedes? Fíjense que nosotras tenemos en San Pedro Sula tenemos un programa que se llama Mujeres y Trabajo Digno. Tiene
unos 25 años tiene ese programa de estar funcionando allá. La maquila en Honduras, fundamentalmente las zonas de los regímenes especiales, muchos se instalan en el Valle de Sula, ¿no? Lo que tiene que ver con la industria maquiladora fundamentalmente. Ahora hay industria turística y otras formas, las agroexportadoras y todas estas, pero fundamentalmente en la industria de la maquila, nosotras pues intentamos hacer un trabajo de organización y de promoción de los derechos humanos de las mujeres que ahí trabajan, que son la mayoría. Ha cambiado un poco la situación porque digamos que con la industria de los arneses, la maquila de los arneses, no hay tanta, la mano de obra femenina no es tan alta como en la industria en la industria textil. Sin embargo, lo que vemos en estos regímenes especiales es que efectivamente hay muchos tratos bastante inhumanos, bastante violentos o discriminatorios, digamos, en el sentido de que estas mujeres efectivamente trabajan bajo estos regímenes que son por determinadas horas de trabajo y determinadas horas de descanso a la semana. El salario mínimo de las trabajadoras de la maquila, de hecho, la base es la más baja que el resto de los salarios mínimos. Y nos encontramos también que en esos regímenes ellas trabajan en base a metas. Sí. Entonces, si nosotras cuatro somos parte de un núcleo para lograr una meta, para tener un mejor salario, entonces resulta que nosotras mismos somos la competencia, digamos, de otro núcleo, porque están obligados a tener una meta mejor para tener un mejor salario. Entonces, entre ellas compiten mucho. Son jornadas extenuantes, jornadas repetitivas que entonces les generan problemas neuromusculares en su salud y en muchos casos con determinados jefes o dueños, digamos, de las maquilas hay también bastante maltrato que nosotras hemos documentado, sobre todo en la maquila textil coreana. Las situaciones son bastante complejas, mucho más complejas, de hecho, que el resto de las trabajadoras que tienen un salario mínimo, un empleo pleno, digamos, y quizá tan complicado, tan complejo como las personas que en este momento tienen empleos flexibles. Flexibles en el sentido de que no tienen todas las garantías por las que se luchó en 1970, cuando se logró en el 54 con esa huelga, una serie de derechos, menos salarios, menos estabilidad laboral, no se tiene seguro social, no se tiene, o sea, todas esas conquistas realmente se van perdiendo a través de otros regímenes y de otras leyes que hacen que el trabajo en general, que el empleo en general sea cada vez más precario, se precarice más, pero el empleo de las mujeres también. Y a eso se le añade menos salario por igual trabajo. Efectivamente, las mujeres ganamos en promedio un 85-87% menos que lo que ganan los hombres en el mismo trabajo, en el mismo puesto de trabajo. Son cifras nacionales, cifras de las encuestas de hogares. Ese maltrato documentado, después de ello, ¿qué sucede? ¿Qué acciones se toman? ¿Hay diálogo, socialización? En este caso con las autoridades del Ministerio de Trabajo, que son las que tienen que velar por... Fíjese que hasta la Secretaría de Trabajo tiene dificultades para poder ingresar a las maquilas. Sí, hay una ley de inspecciones que se está monitoreando su cumplimiento, o sea, un poco una ley para que el Estado tenga permiso de entrar a esas zonas, a esas maquilas, para ver efectivamente, comprobar estas denuncias. Es muy, muy difícil poder entrar, no digamos la sociedad civil, las organizaciones, poder entrar para ver esas situaciones. Y si a eso se añade que los empleadores también cuentan con médicos, médicas para atender a las empleadas cuando se enferman,
muchos problemas de salud, muchas enfermedades que se van cronificando, sobre todo problemas crónicos musculoesqueléticos, no son reconocidos como problemas de salud por el empleo, por eso, por la forma, por el trabajo que se realiza. Así es. Doña Doris Gutiérrez, todos la conocemos, luchadora permanente por los derechos de la mujer. La data histórica, doña Doris, del trabajo de la mujer no reconocido. Bueno, yo quería agregar un poco a lo que dice la estimada compañera Regina Fonseca. No solo en los regímenes especiales hay estas situaciones de esclavitud. Mire, yo conozco aquí bancos de los más poderosos que les prohíben a las mujeres llevar, por ejemplo, 2 botes con agua. Solo pueden llevar uno para poder ir al baño una sola vez. Les dan 3 minutos para que puedan ir al baño. Y les dan media hora para que puedan tomar sus alimentos. Entonces, definitivamente estamos en una situación en donde inclusive, no en los espacios de donde hay unos regímenes especiales que ya sabemos que es la moderna esclavitud de las mujeres, sino también en otro espacio. Otra vez yo andaba en una tienda comprando algo, una ropa, no sé qué, y me encontré una muchacha llorando, una joven que trabajaba ahí. Y le digo, ¿qué le pasa, señorita? Mire, ella no me conoció ni nada, simplemente dice, mire, señora, estoy llorando, me dice, porque ando con la menstruación, no aguanto mis piernas, porque por obligación tengo que estar parada desde que entro a esta tienda hasta que salgo. O sea, dije yo, qué barbaridad. Entonces esta joven estaba llorando, una por el dolor que ella sentía en su vientre, en sus piernas, y otra, creo yo, digamos, ella se sentía totalmente indefensa. Entonces le dije yo, bueno, pero ¿por qué no lo habla con la supervisora o con la gerenta de esta tienda? Entonces me dice, es que de nada me sirve, porque ya lo hice una vez y lo que me dijeron era que si no tenía capacidad de aguantar todas las horas de pie, pues que podía abandonar el trabajo. Entonces son situaciones bastante graves que se han venido agudizando con el famoso empleo por hora, en donde también las mujeres, sobre todo las mujeres, también no podemos descartar que no hayan varones, pero sobre todo las mujeres en el tema de limpieza, en el tema de otro tipo de actividades, se ven en desventaja en todo sentido. Porque el trabajo por hora, le dicen, va a trabajar 3 horas y trabaja 6. Y le pagan por el equivalente a 3 horas. Correcto. Sobre todo he encontrado mujeres que da gran pesar las que trabajan en las compañías de limpieza, que este servicio está tercerizado, por ejemplo, en lugares como el hospital escuela, oficinas públicas y todo. Y realmente es una verdadera explotación. Estas mujeres casi ganan la mitad del salario mínimo. Entonces, definitivamente es una situación que a nosotras nos preocupa mucho, porque esto también va en relación directa con la misma salud de las mujeres, con su misma vida. Fíjense ustedes, después le contesto la pregunta, pero no puedo dejar de mencionar esto. Nosotros hemos estado trabajando con las compañeras empleadas domésticas, que están propugnando por una ley que las regularice su trabajo. Y bueno, ¿cuáles son los puntos claves en esa ley? 1, el salario. Y 2, la seguridad social. Entonces, ahorita en el Congreso incluso se empezó a discutir esta ley y se dejó parada. Porque empezaron las mismas patronas a decir, mire, si aprueban esta ley, yo no voy a poder tener una empleada, yo no le puedo pagar, yo aquí, yo allá. Entonces, definitivamente, la situación de estas compañeras, que la mayoría de ellas están en San Pedro Sula, la directiva, que hemos estado en contacto con ellas, es que están en la más absoluta indefensión y por el contrario, están casi al servicio, su cuerpo, al servicio de los patronos, también, de los hijos de los patronos, de los hermanos, de los tíos, que quieren, bueno, hay cualquier cantidad de casos de mujeres abusadas y que incluso han tenido un hijo, que han sido violadas y que lo que hacen es tirarlas a la calle. Pero bueno, en cuanto me decía Carlitos de la data histórica, pues sí, esto es ancestral, ¿verdad? O sea, nosotros
venimos y estamos todavía en una sociedad patriarcal machista, además discriminatoria. Y hoy precisamente tenía una denuncia, y lo voy a decir aquí públicamente, de las compañeras Kenia Montero y Achanti Crisanto, miembros de la comisión de dictamen para elegir al comisionado de derechos humanos, que no han sido convocadas a ninguna de las sesiones. ¿Por qué no las han convocado? 1, por ser mujeres; 2, por ser negras; 3, por ser mujeres de escasos recursos; 4, porque no son del partido de gobierno; y 5, porque, bueno, una es propietaria y la otra es suplente. Entonces yo le decía a ella, nosotros tenemos que denunciar esta situación. Ustedes son diputadas, han sido nombradas en una comisión. ¿Cuál es la razón por la cual ustedes no han sido convocadas? No podemos quedarnos callados frente a eso. Entonces, de igual manera, esto es una situación de violencia política. Sí. Muy grave que se da, y que de repente la gente esto no lo nota o cree que nosotros ahí estamos, como quien dice, miel sobre hojuelas, y todos los días sufrimos nosotros agresiones, todos los días. Nos quitan la palabra, todos los días tratan de ridiculizarlo a uno, los proyectos que uno presenta ni siquiera los toman en cuenta. O sea, son realidades que vienen desde épocas históricas. ¿Recuerdan ustedes cuando en uno de los primeros congresos que no se aprobó lo que es el derecho al voto, porque los hombres decían que las mujeres éramos de, ¿cómo es que decían?, de ideas cortas y de cabellos largos? Y lo decía así claramente uno de los diputados, ¿verdad? Entonces ha sido una lucha muy fuerte la que hemos tenido que venir dando. Creo que hemos avanzado, aunque sea poquito, porque pues hay organizaciones de mujeres como el CDM, el Centro de Estudios, Vegetación Padilla, y otras organizaciones que han levantado esta bandera de lucha, no solo en Honduras, sino que en todo el mundo. Pero el camino por recorrer es demasiado largo, y yo creo que amerita que hayan gobiernos y políticas públicas totalmente diferentes a las que existen actualmente, y que defiendan más los derechos de esa gran mayoría de la población que somos nosotras las mujeres. ¿Qué incidencia se puede hacer, doña Regina, para el proceso organizativo y que las mujeres en sus centros de trabajo puedan hacer el planteamiento de mejorar sus condiciones? Lo que han mencionado de estar de pie es extensivo a las franquicias de alimentos también en el país. Sí. No tienen dónde sentarse y tienen que llevar su propio alimento también. Fíjese que en muchos, uno podría pensar la organización sindical podría servir, pero ¿en cuántos lugares hay organización sindical? 1. Y 2, aunque haya organización sindical, ¿a cuántos sindicatos dirigidos por hombres les interesa la situación específica que viven las mujeres en esos sindicatos? No les importa. No les importa. Incluso si hay mujeres dirigentes sindicalistas, son mujeres que también siguen línea partidaria de determinado partido, siguen... o sea, no tienen como mayor interés. Yo creo que no voy a descartar que los sindicatos no pueden ser algún tipo de espacio organizativo para seguir ventilando estas denuncias, pero hace falta que pongan oídos ellos y ellas. Por otro lado, la gran mayoría de las mujeres que están en estos lugares, por ejemplo, en pequeños negocios, pequeños comercios, son muy pocas que difícilmente se pueden organizar. Y cuando hay una tasa de empleo tan alta, en el caso de las mujeres es el desempleo, la tasa de desempleo abierto es más alta que la tasa de desempleo abierto de hombres. Entonces, con una tasa de desempleo tan alta, es bien difícil que yo venga y vaya a demandar derechos cuando la lógica o lo que la gente le dice, agradecer que tenés un trabajo, agradecer que tenés siquiera algo para llevarte a la casa, llevar para tus hijos, ¿no? Entonces es muy complicado. También con las trabajadoras del hogar, las trabajadoras domésticas. El Código de Trabajo lo que regula es el tiempo de descanso, no el tiempo de trabajo. Lo que dice ella es que hay que descansar 8 horas seguidas, pero, o sea, no se regula las horas de trabajo. ¿Cómo se va a organizar? Qué complicado es este trabajo maravilloso que hacen las trabajadoras domésticas remuneradas.
lo que implica organizarse para demandar sus derechos, porque ellas ¿qué tienen? Si acaso tienen los domingos. Algunas tendrán la suerte, digamos, de tener el sábado por la tarde y el domingo. Y tienen el domingo y en la noche el domingo tienen que llegar a hacer la cena también. Tienen que llegar. Entonces, el tiempo efectivo que tienen para pasar con su familia y estas cosas, dedicarlo a la organización de ellas, a reflexionar en colectivo sobre estos problemas también es complejo, es complicado. Lo mismo pasa, podría decir, las empleadas que trabajan en los medios de comunicación. Probablemente la mayoría pueden ser mujeres o en determinados espacios, presentadoras o reporteras, qué sé yo. ¿Cuántas de ellas se detienen a pensar en el acoso que pueden vivir en su trabajo y cómo se organizan frente a eso, frente a esta situación? O sea, es muy difícil. Y ni digamos en el gobierno, donde hay empleadores que además piden favores sexuales a cambio de, o acoso, al menos a cambio de poderse mantener en el trabajo. Entonces, nos toca como darnos cuenta, uno, de que nosotras tenemos derecho; dos, poder hablar de esto con otras que viven la misma situación en silencio, como lo vimos la mayoría, e intentar organizarnos. Porque, como digo, no vamos a quitarle o a dejar de creer que los sindicatos sirven para esto, pero aunque sí sea, desde lógicas masculinas y patriarcales es difícil que desde los sindicatos también se avance, y muy pocos empleos, digamos, muy pocas instancias tienen esto, sindicatos. Sí, este sistema de explotación, de violencia laboral, de esclavitud, también puede verse afectado por el sistema económico de nuestro país, por el sistema de desempleo, por el sistema de pobreza que existe en estos momentos en Honduras, en donde las empleadas establecen, o los empleadores establecen, ok, si no le gusta su trabajo, váyase, y ante la necesidad tiene que callar, por lo tanto usted y no... si somos madres solteras, o sea, y no porque correcto, nuestros hijos nacieron por obra del Espíritu Santo, sino que porque los hombres olímpicamente se van, pues. Así es. Entonces, ¿es una barrera esto? Diputada Gutiérrez, ¿es una barrera el fracaso económico en el que está Honduras en estos momentos para que no existe esa voz, para que no se alce esa voz y que las autoridades no puedan actuar por determinadas quejas de las empleadas? Bueno, sí, claro que es una barrera, porque en la unidad está la fuerza. Y entonces, digamos, esas compañeras que trabajan en tiendas, que trabajan en bancos y en una serie de instituciones, inclusive que tienen poder económico, si empiezan a quejarse a nivel individual, inmediatamente son despedidas. Y si las ven que se van a organizar en un sindicato, no digamos, ¿verdad? Sí. Aunque, como decía Regina, no es que es una garantía 100% que la organización en un sindicato va a reivindicar los derechos de esas mujeres. Y bueno, debo decirle también que la otra barrera enorme que no le hemos mencionado aquí es la edad. Correcto. Yo todos los días recibo denuncias de compañeras que van a cumplir los 30 años. 30 años, que 30 años uno está, yo digo, en la plena juventud. Y que entonces van a los anuncios que sacan ahí en los periódicos o no sé qué, y mandan papeles, como dicen ellas. Yo metí papeles aquí, metí papeles allá, y allá me llamaron de cierto lugar, bueno, que para un gimnasio, para lo que sea. Y lo primero que me dicen, ¿cuántos años tiene? 31, no, queda descalificada porque solo el límite son 30 años. Entonces, diputada, y el estado físico ahora es preponderante para buscar un empleo. Le piden que sea una mujer atractiva. Es que le dicen buena apariencia, pero buena apariencia no es que vaya, digamos, con su ropa limpia o eso, sino buena apariencia es que tenga un cuerpo que sea atractivo, sobre todo para quienes las entrevistas, que en su mayoría son hombres. Por eso nosotros, en alguna medida y muy modestamente, pues ofrecemos una opción. ¿Y cuál es la opción? Pues que las mujeres de una u otra manera puedan convertirse en jefas de ellas mismas y puedan iniciar sus propios pequeños negocios. Hay prácticas favorables, positivas, y hay otras que no, ¿verdad? Porque eso no es para todo el mundo. Sí. Digamos, a mí me ponen a eso de vender y yo saco cero, porque no sirvo para eso.
O sea, para eso se necesita también ciertas habilidades, cierta disposición, y además de eso, pues es un ingreso que no se puede predecir. O sea, puede ser que hoy vendan bastante y puede ser que mañana no. Y eso las obliga también a poner sus propios horarios, pero por lo menos ahí tienen la ventaja de que de una u otra manera pueden organizarse inclusive para cuidar a sus niños, etcétera. Otro tema que también debería ser de mucha atención de parte de nosotras es el tema de las guarderías. Uh-huh. Miren, nosotros hemos visitado algunas de las guarderías, por ejemplo, de la alcaldía del Distrito Central. En alguna medida sí resuelven, porque es peor dejar a las criaturas encerradas en un cuarto con candado para evitar que un ladrón, un violador o un pícaro, quien sea, vaya a abusar de sus niños. Pero se imagina el riesgo que eso significa. Pero la ley, y como nos estamos refiriendo a las autoridades, establece que en todas las instituciones debería haber una guardería. Sobre todo, bueno, depende del tipo de institución, no en todas, ¿verdad? Para poder atender a los niños, creo que menores de 3, 4 años. Sin embargo, ustedes van a todas esas empresas y no lo encuentran. Hace poco en el Congreso una compañera nuestra presentó un proyecto de decreto para tener como centros maternos en las escuelas, en los centros de trabajo. Porque cuántas mujeres tienen sus hijos y todo, y a los 40 días tienen que, con suerte que les den esos 40 días, tienen que dejar sus hijos prácticamente abandonados, ¿verdad? Entonces, pero esas leyes ahí en el Congreso no les dan la más mínima importancia. Y fíjense ustedes que qué es lo que está en riesgo ahí. La vida de criaturas inocentes, de días de nacido, de meses de nacido. Esa mujer que está trabajando en un establecimiento como eso, ¿se imaginan ustedes si podrá estar concentrada en ese trabajo? Si podrá desempeñarse bien cuando ella está pensando que su niño lo dejó a saber con quién, que un día lo deja con una persona, que otro día con otra. Entonces yo creo que son situaciones inimaginables para uno que de una u otra manera pues no ha enfrentado este tipo de situaciones. Deberíamos tener un Estado más protector, o sea, más protector de los indefensos. En este caso de los niños, de las mujeres. Yo me fijaba cuando fui a Cuba, bueno, ahí es para empezar el periodo postnatal es de 6 meses, o a veces hasta 1 año. Y luego también ellos tienen centros maternales para que ya cuando esta mujer se incorpora a su trabajo, pueda dejar su niño en condiciones donde no va a ser objeto de... Aquí son bárbaros, aquí han violado niñas de meses, no digamos de años, 2, 3 años, eso es una cosa... Y muchos de estos casos se quedan en la más absoluta impunidad porque las mamás se quedan calladas, o los papás, o sea, no hay esa cultura de poder enfrentar a una persona que abusa de una niña de esta manera, que para mí no es cárcel que meritaría, sino ya otro tipo de castigos. Esto ya no es una persona, esto es un animal. Un animal que anda ahí deambulando y que en cualquier momento agarra cualquier niña indefensa. En una escuela de aquí de la Vía Nueva. Como esas escuelas fíjense que no tienen servicios sanitarios y no tienen muros. Entonces me contaba una señora, madre de familia en la escuela, que una niña estaba mal del estómago, salió de la escuela, se fue a meter a un montarral cerca de la escuela y ahí la violaron. Imagínese. Entonces, ni en las escuelas las niñas tienen protección. O sea, no queremos nosotros colocarnos en un plano así como tan dramático, pero es la realidad y necesitamos y urgimos que hayan políticas, acciones afirmativas y concretas, sobre todo para proteger a nuestras niñas y nuestros jóvenes. Hablamos con nuestras invitadas del trabajo de la mujer. Los hemos referido específicamente a la parte urbana, pero nos trasladamos al campo. La mujer que trabaja la tierra, que labra la tierra, la tenencia de la tierra, en la recolección de hortalizas o verduras, como también en la recolección de frutas. Aquí en la zona de Talanga, en la zona de La Paz, a la mujer solo le pagan 100 lempiras al día. Esa es la situación. Bueno, Carlitos, usted sabe que yo trabajé muchos años con el movimiento campesino. Miren, las que estaban al frente
en la lucha por la tierra eran las mujeres. Las mujeres iban al frente de la lucha, ellas eran las que cocinaban y todo, para ellas incluso se quedaban de vigilantes en la noche por si llegaba la policía o los terratenientes, quien fuera. Pero fíjese usted qué barbaridad, y tengo cualquier cantidad de casos. Cuando se trataba ya que se ganaba, por decir algo, la lucha por la tierra, y que las mujeres, una vez me acuerdo que unas compañeras de Comayagua las encaramaron en un camión y las fueron a botar no sé cuántos kilómetros con sus niños. De pecho unos y ya más grandecitos los otros, y esas mujeres se volvieron a pie otra vez para donde estaba la recuperación de la tierra. Y fíjense ustedes que cuando se ganó la tierra, a las mujeres le dieron la tierra de peor calidad, la que estaba más lejos de las fuentes de agua y todo, y los mismos compañeros varones. Entonces estas son las situaciones que uno las ha vivido y que a mí no me las están contando, que nosotros las hemos vivido incluso en organizaciones campesinas que se dicen revolucionarias y que no sé qué. La mujer siempre es colocada en un segundo plano, y las compañeras se quejaban porque ellas eran las que cultivaban las hortalizas, ellas eran las que las utilizaban también para mejorar la alimentación de sus hijos, y sin embargo tenían que caminar cualquier cantidad de, tal vez no kilómetros, pero sí las dejaban muy largo de donde estaban las fuentes de agua. Sus mismos compañeros, donde estuvieron en la misma lucha, y donde a veces metían presas a las compañeras y también a ellos, a los compañeros, pero a la hora de la hora el estigma de que el poder del hombre es mayor se reflejaba hasta en esos detalles. Y es que en la zona rural es más vulnerable la mujer a trabajar en condiciones precarias y que no se le respeten sus derechos laborales, Regina. Pasa lo mismo, o sea, efectivamente el acceso en general, las mujeres, el promedio de mujeres que salimos de la escuela y de secundaria e incluso de la universidad es mayor que el de los hombres. Sin embargo, nos tardamos más en conseguir un empleo, entonces la tasa de desempleo es mayor y los ingresos nunca son iguales a los de los hombres. En el caso de las mujeres que viven en el área rural, realmente el acceso, no solamente para ellas, para los hombres también, nos encontramos con que ellas, si acaso, pueden aspirar a terminar en el centro básico, porque no hay cerca o tendrían que ir al pueblo más a la cabecera municipal para terminar su secundaria. No siempre, casi nunca los padres, las madres de familia tienen dinero para eso, para sus hijos en general, ¿no? No digamos educación universitaria, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con las mujeres del campo? Las mujeres del campo dedican muchas horas, incluso más horas que las que dedicamos las mujeres en la ciudad, al trabajo invisible que tiene que ver con el cuidado de la familia, de los hijos e hijas, si tienen más hijos que nosotras en las ciudades, tienen que dedicarle más tiempo, en el cuidado del marido, en el cuidado de su patio, de su parcela, donde tiene sus hortalizas, donde tiene sus gallinas, entonces, todo ese trabajo invisible y no pago sirve para la sostenibilidad de la familia. Al momento de tener o de pretender tener acceso a tierra, efectivamente, cuando se organizan pasa lo que estaba contando Doris. Se logra una recuperación de un territorio y ese territorio las mujeres no son las quienes dirigen, aunque estén haciendo guardas, haciendo las comidas para todos los que están en la toma, no son las que efectivamente deciden qué parcela les va a tocar a ella. Las mujeres en general, todos nuestros ingresos los dejamos en la casa. Así es. Todos los ingresos que estemos aquí o allá, los ingresos son para las casas. Los hombres a lo mejor tienen otras cosas, de vez en cuando ir con los amigos, que el fútbol, que lo que sea. Pero nosotras lo dedicamos muchísimo a la casa. Las mujeres en el área rural también dedican, si acaso llegan a percibir ingresos por alguno de los trabajos que hacen. En general su trabajo es no pago, pero si tienen algún ingreso lo dedican a su casa, pero son trabajos precarizados, son trabajos precarios donde no tienen una constancia de trabajo, por ejemplo, para tener un acceso a un crédito.
donde no pueden acceder a un crédito para mejorar alguna vivienda, para poner un pequeño negocio. O sea, eso es muy complicado en el campo. Y si encima de eso, esta lógica económica donde está despojando de todo, de territorio, de ríos, de subsuelo, de todo nos está despojando, de nuestros mares, de nuestras bellezas naturales, nos está despojando, y eso queda en manos de unos pocos, no siempre hondureños, a veces con capital extranjero también, y van forzando el desplazamiento de comunidades completas. Entonces estamos hablando de una lógica económica que despoja a las poblaciones, despoja a las mujeres, despoja a esas comunidades completas de sus bienes comunes. Y en esa lógica de despojo, para consumir, aquí está uno de los mejores campos de golf de América Latina, ¿sí? En el norte, aquí tenemos esas cosas que son impagables para nosotros, para los trabajadores, son impagables, y que sirven para una pequeña élite que se beneficia justo de ese despojo. Y las mujeres, entonces, efectivamente, sin acceso a crédito, sin acceso a recursos, sí, en esas luchas donde nos matan, además, donde nos incriminan, donde nos criminalizan, estamos efectivamente en una situación de mayor desventaja. Hay mucho trabajo en el campo que es trabajo temporal también. El trabajo temporal, como lo que es el trabajo en café o en melones, en todas estas, en la agroindustria, digamos, este trabajo que realizan las mujeres tampoco les permite la sobrevivencia de ellas y de sus hijos e hijas, pero realmente no les permite sustancialmente a ellas y a su familia salir de la pobreza, garantizar mejores estadías de vida, garantizar mínimos de salud para ellos, para ellas, garantizar lo básico, o sea, esta lógica de estado de bienestar, esta lógica de estado de derecho, esta lógica de que las personas, las mujeres también tenemos derechos, eso es prácticamente, es muy complicado en el área rural. Y también, entonces, la mujer campesina, la mujer indígena, le toca organizarse, y a veces al interior de sus propias organizaciones tienen enormes dificultades y discriminación, y a veces necesitan también organizarse por su lado para hacer sus propias demandas a lo interno, ¿no? Así la tenemos las mujeres, así la llevamos en Honduras. Así es. Ahora, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, tiene varios convenios que hablan de la no discriminación laboral de la mujer, de la igualdad en la remuneración del salario, habla de la ley o del convenio para el trabajo doméstico. ¿Por qué Honduras, diputada Gutiérrez, no es signatario de estos convenios de la OIT en base a estos elementos específicos del tema laboral de la mujer? Bueno, la OIT en este momento está hablando de lo que es el trabajo decente. Ajá. ¿Qué es el trabajo decente? El que tiene dos componentes fundamentales: salario digno y seguridad social. Nosotros estuvimos en un evento centroamericano el año pasado, en Nicaragua, sobre este tema del trabajo decente. Y en la mayoría de los países, menos en Nicaragua, sí creo que lo tienen, ya han aprobado, por ejemplo... Costa Rica. Sí, Nicaragua y Costa Rica, porque sí me contaban a mí, no, mentira, en Bolivia es donde han aprobado esta ley del trabajo doméstico, con las características que menciona la OIT. Nosotros en Honduras podemos firmar los convenios, pero mientras los protocolos y los reglamentos y la ley no se apruebe, prácticamente solo es como una declaración teórica, como una cuestión así de poder quedar bien frente a estos organismos internacionales. Y quiero trascender un poquito a lo que decía Regina en el tema de la parte económica. Fíjense que a veces, aunque las leyes estén, nos costó como 3 años que se aprobara la ley de crédito mujer. 3 años. Me acuerdo que estaba Melba Reyes aquí, que es muy buena amiga mía, que en paz descanse, varias otras compañeras trabajando en eso. Logramos que se aprobara la ley.
Pasaron otros 2 años más para que se reglamentara la bendita ley. Ya se reglamentó. Pero ahora en la ejecución lo pasan a un banco. Entonces, las mujeres rurales están en la misma condición que cualquier, de nada sirvió la ley de crédito mujer, porque igual manera tienen que presentar garantías. ¿Y qué garantías va a presentar una mujer del campo si a veces ni siquiera son dueñas de la tierra donde cultivan? ¿Verdad? Entonces, definitivamente estos convenios, que igual el convenio 169 de la OIT para los pueblos indígenas, correcto, casi no se cumple nada. Ahí quieren aprobar ahora una famosa ley de consulta previa que la quieren acomodar a los intereses de las grandes compañías extractivistas, a los grandes intereses de las transnacionales, a los grandes intereses del capital, pero no a los intereses de los sujetos, de los seres humanos, que son sobre todo las mujeres. Entonces, el hecho de que estemos o no suscritos a un convenio no es ninguna garantía, y el hecho también de que hayan leyes tampoco es garantía, porque no hay voluntad política. Entonces usted va al Ministerio del Trabajo y hace un reclamo y dice, pero mire que aquí está aprobada esta ley. Vaya, en el tema refirámonos al tema de los alimentos, que un montón de hombres dejan a sus hijos sin alimentos y tienen sus sentencias de ahí, todo eso, y vamos a la fiscalía, vamos allá, y resulta que esos señores buscan todos los subterfugios habidos y por haber para evitar cumplir con esa responsabilidad. Entonces no tenemos un Estado que realmente sea fuerte y sea duro y se preocupe por violentar la ley. Y es más, los primeros que violentamos la ley somos los mismos que las hacemos. Y somos los que deberíamos dar el ejemplo en el cumplimiento de la misma ley. Entonces, tampoco, o sea, eso de tener leyes es relativo. Claro, es importante, porque aunque sea hay un instrumento jurídico que usted se puede decir, bueno, pero es que esta ley dice tal cosa, pero si no hay decisión política y políticas públicas de que esa ley sea una realidad, prácticamente quedamos soñando con esas leyes. Y eso de crédito mujeres es el ejemplo típico. Yo les estuve apoyando a las compañeras y en eso logramos al fin que se aprobara. Y ahora me dicen, bueno, ya está aprobado y todo. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora lo pasaron a un programa que se llama Se Emprende. Entonces, en ese programa Se Emprende, que es un programa oficial, ellas no son las que van a conducir el proceso, sino que es una institución de gobierno que les está poniendo una serie de trabas que ellas no van a poder acceder a un crédito blando y de acuerdo a sus necesidades. Es más bien, yo en mi caso les diría, no se vayan a endeudar, compañeros. Atol con el dedo. No van a poder pagar. ¿Ah? Atol con el dedo, sí, un poco, todo eso. Los poquitos que tienen. Entonces, esto es muy grave lo que pasa en este país. Lo que estabas diciendo, Doris, cuando mencionabas también esto que es inimaginable, no podemos imaginarnos qué significa una determinada situación para una mujer que trabaja parada 8 horas en un lugar. Ahora, imagínate que esa mujer tenga que pedir un permiso para hacer todo ese calvario de lograr la pensión alimenticia de sus hijos. O sea, que va a tener posibilidades reales. O sea, ¿cuánto tenemos aún conociendo nuestros derechos, aún habiendo una ley que se supone que los protege? A la hora de la hora, cuán efectivo, cuán posible es todo eso. O sea, pareciera que muchas de esas cosas es un poco de darnos atol con el dedo. Así es. O es el cinismo de cada vez parecen más cínicos el gobierno y sus autoridades con estas situaciones, ¿no? Y no solo pasa con la cuestión de nuestro trabajo, pasa en materia de salud, pasa en materia de educación, pasa, en fin, en general tenemos que sí, coincido en que hay determinados avances porque más mujeres quizá tenemos alguna noción de derechos. Sin embargo, me parece a mí que estamos en muchas situaciones en franco retroceso en relación
a lo que estábamos hace quizá 15 años. Quiero retomar lo que habló de las enfermedades esqueléticas, enfermedades en los huesos por la labor o la actividad que se realiza. La ley del Seguro Social, tengo entendido que hay un artículo que establece lo que se conoce como enfermedades profesionales producidas por el tipo de actividad que se hace. Pero como decía Doris, es la falta de institucionalidad, la debilidad de un Estado. Pero existe internamente en el Seguro Social. Claro que sí. Pero el problema es que, o sea, puedo tener un catálogo de enfermedades que puedo asumir que son por un determinado empleo. Por ejemplo, trabajar sacando cemento en una cementera. Eso está comprobado que afecta a los pulmones, provoca fibrosis y puede provocar cáncer. Ahora, con estas nuevas modalidades de trabajo que se estrenan con más fuerza desde finales de los 90 o mediados de los 90, principios de este siglo, bajo la lógica de las maquilas, en trabajo en maquila, esta esclavitud moderna. Entonces, el trabajo repetitivo provoca otra serie de enfermedades, de condiciones de salud que no necesariamente están en ese catálogo de enfermedades reconocidas o por el Seguro Social o por la OIT, y que toca entonces reconocerlas como tales. Pero si resulta que quien tiene que reconocerlas como tales es ella, que es la doctora contratada por el jefe, el dueño de la maquila, entonces difícilmente ella me va a dar acetaminofén, alguna cosa para mis dolores, pero no va a poner que es una enfermedad profesional. En el Seguro Social me pueden dar incapacidades, pero es difícil. El trabajo con las enfermedades profesionales es sumamente complicado por eso que estoy diciendo, más allá de la ley, ¿sí? Doña Doris, se está discutiendo un nuevo Código Procesal Laboral. ¿Conoce de algunas novedades que puedan contribuir a mejorar? En este caso hablemos específicamente del trabajo de las mujeres por su condición de mujer, madre. Bueno, el Código Procesal Laboral es nada más una herramienta para aplicar lo que está dispuesto en el Código del Trabajo. Así como hay un Código Civil, hay un Código Procesal Civil. Así como hay un Código Penal, hay un Código Procesal Penal. Así como hay un Código del Trabajo, hay un Código Procesal Laboral. Significa que ahí se describen todos los procesos que se siguen para la aplicación de cada uno de los artículos de esa ley. El Código Procesal Laboral no puede pasar por encima del Código del Trabajo. Por decir algo, si el Código del Trabajo dice que el trabajo de las domésticas debe ser de 8 horas o que debe ser, no sé cómo es que dice, consecutivo, en el Código Procesal Laboral no puede decir que el permiso, el descanso va a ser de 12 horas a la semana o de 18 horas a la semana, porque entonces hay una contradicción entre una ley principal y una ley secundaria. Soy honesta en decirle que no lo he estudiado todo, apenas vamos leyendo algunos de los artículos, pero el enfoque general es que ese Código Procesal Laboral no puede ir más allá de lo que establecen las leyes laborales del país, en este caso el Código del Trabajo. Por lo tanto, no podemos esperar que, sobre todo en el caso de las mujeres, la situación laboral vaya a mejorar, no solamente en cuanto al tema salarial, sino en cuanto al tema de las condiciones de trabajo, en cuanto al tema de la forma del trabajo, digamos, este trabajo de estar en pie todo un día obligatoriamente, cuestiones así que nos marcan como que si estuviéramos en la época de los egipcios o en la época de los romanos, donde prácticamente el esclavo ahí tenía que hacer lo que decía el amo y punto. Entonces no creo, pero sí me comprometo públicamente a darle un estudio más profundo a este Código Procesal Laboral, pero lo que hemos aprobado hasta ahorita en ninguna manera, además es el primer debate, o sea, falta mucho camino que recorrer, porque son bastantes artículos, son casi 600 artículos por ahí. Pero si el Código Laboral es tan antiguo, quedaríamos en lo mismo. No, porque se requiere entonces un nuevo Código Laboral que incluya las nuevas actividades de trabajo por desarrollo industrial, económico, tecnológico
que estamos viviendo en el siglo XXI. Bueno, sí, se han hecho algunas reformas al Código del Trabajo, pero recuerde que este surgió a raíz de la huelga del 54. Sí. ¿Cuántos años hace de eso? Más de 60 años, ¿verdad? Sí. Y luego, pues, las condiciones de trabajo, las nuevas fábricas, todo eso ha generado una nueva dinámica en lo que son los procesos laborales. Inclusive, en ciertos casos, las personas pueden trabajar desde su casa y cuestiones así, ¿verdad? Y todo eso no está contemplado en el nuevo Código del Trabajo. O sea, tenemos una ley completamente desactualizada de la realidad ya actual, laboral, sobre todo en el caso de las mujeres. Por ejemplo, en aquel tiempo no existían las maquilas, no existía nada de eso. Entonces viene el Estado y lo que hace es que le da una serie de facilidades a los que invierten dinero, pero dejen precarios las condiciones de quienes dan su fuerza de trabajo. Y la fuerza de trabajo es más importante que el capital. Porque yo puedo tener capital, pero si no hay fuerza de trabajo, no se transforma la materia, no hay nada de producto. Sin embargo, en esta sociedad y sobre todo este modelo neoliberal, que es un modelo inhumano, que es un modelo globalizado, pero globalizado por la injusticia, realmente la fuerza de trabajo ocupa, no digamos ni un segundo lugar, un último lugar. Y lo importante de estos gobiernos es que venga dinero y que venga dinero. No importa que la gente se muera, y sobre todo las mujeres, por un trabajo que realmente le daña no solo su salud física, sino también su salud mental. La red de trabajadoras domésticas ha estado los últimos meses pujando para que se dé una ley donde no se violenten sus derechos. En el 2018 se presentó una iniciativa de ley. ¿Qué pasó? ¿Quedó engavetada esta ley? No, ya estamos en el tercer debate. Ya está en el tercer debate. Pero está parada. Ajá. Por las dos razones que le he mencionado. Yo recibí a unas compañeras de San Pedro Sula hace como un mes, que creo que una de ellas es la presidenta y que vino con unos compañeros de la Federación Unitaria de Trabajadores de Honduras, y yo les decía a ellos que no hay voluntad política para aprobar esa ley de esa manera, porque las primeras que empezaron a protestar fueron las señoronas, las esposas de los diputados, las esposas de los ministros, que cómo iban a hacer para para poder aplicar una ley de esa naturaleza. Entonces hay aquí la relación patronos-trabajadores complicada, porque la mayoría de las jefas de las domésticas somos las mujeres. Sí, y esa es una gran contradicción. Y lo que le cuidan son los hijos. Exactamente. Y nosotras, yo les decía esa reflexión a ellas en un evento que tuvimos muy grande el año pasado. Miren, les decía, nosotras cuando necesitamos los servicios de ustedes, les dejamos lo más preciado que tenemos, que son los hijos, o son tal vez la mamá de uno que está en condición ya de que la cuiden, etcétera, etcétera. Pero entonces ellas, de alguna manera hay que comprenderlas, decían, bueno, para nosotras es un trabajo. Y punto, no es cuestión de que nos vamos a... Les decía, pero es que ustedes ya prácticamente se convierten como en familia. Ese criterio no les gusta a ellas, porque dicen, bueno, es que esto es un trabajo. Y con eso de que ya uno es familia, dice, lo quieren dejar hasta las 12 de la noche cuidando. No, y tienen niños, toda la razón. Cuidando aquí, cuidando. Tienen toda la razón. El tiempo. Se nos fue el tiempo. No me puedo ir sin consultarle a la diputada Gutiérrez sobre la salud de su hermano, en una leyenda del fútbol, don José de la Paz Herrera, que hay mucha especulación sobre el estado de él. ¿Cómo está? Él mejoró, digamos, el jueves y viernes. Yo no pude ir ayer ni el sábado porque mi mamá también está enferma y no había quien me ayudara a cuidarla. Ahorita de aquí voy para allá. La información que me ha dado su otra hermana, porque conmigo somos hermanos de padre. Sí. Y él tiene 6 hermanos de madre. Entonces hay una hermana de él que es la que ha estado full time ahí. Y me decía que ayer lo vieron un poquito complicado. Y no podemos ocultarle al pueblo esto porque la gente está... Yo quedo asustada de cómo la gente está preocupada por esto, porque me preguntan en todos lados. Entonces parece que tiene un problemita con ese tubo que le pusieron y todo, tiene una pequeña hemorragia en el estómago y la presión como que le está volviendo a subir. Entonces yo voy a volver a ir hoy y a Carlitos le voy a mandar un mensaje. Perfecto, pero sí vamos a estar pendientes de la salud de don Chelar. Muchas gracias, doña Regina Fonseca del Centro Estudios de la Mujer, por acompañarnos en Cuarto Poder. Doña Doris, muchas gracias. Y gracias a usted por estar pendiente de Cuarto Poder. Buenas tardes. Buenas tardes.
El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.